artístico-cultural sesionó 3 veces. Bien, entonces dejo con ustedes a Tomás Peters. ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Ya es como mediodía, ¿no? Así que... Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación a este encuentro. Creo que justamente estos espacios culturales son los lugares donde se está construyendo y procesando los derechos culturales, como veremos más adelante, y sobre todo se constituye como un lugar deliberativo, que es una de las funciones claves dentro del mundo de la cultura. Lo que yo voy a hablar hoy es básicamente 3 argumentos centrales. Por una parte haré un análisis muy breve, histórico, sociológico, de cómo es que empieza a surgir la discusión sobre los derechos culturales para posteriormente elaborar algunos elementos más bien técnicos imprescindibles de discutir dentro de la noción de derechos culturales, para finalmente mostrar 2 ejemplos concretos donde se ha discutido su aplicación en el contexto latinoamericano y en general internacional. La primera parte. Hay un elemento clave que tenemos que saber, y es que los derechos culturales son una derivación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Eso es una primera afirmación fundamental que todos deberíamos manejar y que debemos administrar permanentemente en nuestra argumentación dentro del mundo de la cultura. Insisto, los derechos culturales son una derivación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración que, recordemos, buscaba ¿qué? Proteger al individuo contra el abuso practicado por el Estado. Es decir, la fundación, el andamiaje estructural de esta Declaración de los Derechos Humanos tuvo como propósito defender al individuo contra los abusos practicados del Estado. En esta declaración, en el artículo 27, se zanja una de las primeras claves dentro de este argumento, y es que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de una comunidad. Ese artículo 27 zanja el elemento estructural que va a configurar posteriormente lo que conocemos hoy en día como los derechos culturales. Hay un elemento clave en este artículo, y es el derecho a tomar libremente. Y esto es lo que quiero destacar, porque es lo que considero fundamental que tenemos que discutir de aquí para adelante, el concepto de vida cultural. Así que lo dejo ahí sobre la mesa para que lo tengamos a nivel discursivo. ¿Cuál es el contexto de este surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Primero, sabemos bien el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del nazismo, pero hay un elemento económico que me parece fundamental y que tiene relación con la cultura, y es la conformación de lo que se conoce como el postfordismo. Ustedes me dirán qué tiene que ver el postfordismo en este discurso. Principalmente es porque en la segunda mitad del siglo XX, con la uniformidad de productos mercantiles, mercancías globales estandarizadas, más un nuevo tipo de capitalismo instalado bajo la lógica del neoliberalismo, van a producir algo que va a constituir una discusión fundamental en este contexto sociocultural, y es el consumismo. La lógica cultural norteamericana impuesta a nivel estructural en la sociedad, que va a definir ya no la fuerza estricta de la violencia, sino algo que los ciúticos le llaman como el soft power, ¿no? Es decir, establecer el hecho de que ya no es necesario establecer una lógica política de violencia, sino que es más fácil dominar el mundo a través de las lógicas simbólicas culturales. Ese modelo norteamericano va a establecer en la segunda mitad del siglo XX principalmente el dólar como una moneda global, la lógica de los bancos, la lógica de los seguros y sobre todo la televisión, el cine, el arte, los medios de comunicación, que va a construir ¿qué? Lo que conocemos como los nuevos deseos. ¿Qué lectura crítica se va a establecer bajo este escenario? Básicamente un libro fundamental que va a firmar Adorno y Horkheimer, que muchos de ustedes deben saber, que se llama Dialéctica de la Ilustración. Y uno dirá que lata tener que meter estos temas en discusión. ¿Pero por qué es importante? Porque en ese libro hay un capítulo específicamente redactado por Adorno, que ustedes deben saber bien, que se llama Industria Cultural, que a través de la teoría crítica y de elementos estructurales va a hacer un cuestionamiento de la cultura de masas, porque va a reconocer que hay una totalización y una homogeneización en la sociedad estructural dominada bajo las lógicas del monopolio norteamericano.
¿Por qué esto es interesante y relevante discutir en esta mesa? Porque en la Declaración del año 48, evidentemente, no solo se enfocaba por temas de derechos humanos, sino también a elementos culturales, como ya les decía. Y fíjense bien, en esa declaración se decía que el derecho también debía ser a no ser oprimido, sino un derecho a la libertad. ¿Qué va a producir esto a nivel estructural, político e histórico? Por ejemplo, el nacimiento de la contracultura. Es decir, cuando pensamos en los derechos culturales, no solo lo pensamos como el derecho a ser parte libre de una vida cultural, sino que te va a construir, va a priorizar, va a fomentar, establecer la posibilidad de construir una contracultura. Por ejemplo, el año 64, el fin de la segregación racial en Estados Unidos, los movimientos psicológicos en los años 60, mayo del 68, los movimientos de libertad sexual, etcétera, etcétera. Todos esos elementos están vinculados con la posibilidad del derecho humano y en relación con los derechos culturales. Es decir, tener la opción de poder tener una contralectura a la hegemonía que se está estableciendo estructuralmente en la sociedad. ¿Qué es lo que va a producir esto? Entonces, es que los derechos humanos y en relación con los derechos culturales es que van a empezar a discutir los intercambios culturales desiguales entre espacios de poder y espacios minoritarios, espacios en resistencia, espacios que no están teniendo un suficiente reconocimiento por parte de la sociedad. En el año 66, la ONU entonces va a proponer, redactar, el famoso Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESC, documento clave para iniciar la discusión que estamos estableciendo aquí en este debate. Los DESC, que en el año 66 van a establecer en su artículo 15 ya claramente que los derechos culturales pertenecen a una normativa jurídica internacional, que se van a conocer como los derechos de segunda generación, que los primeros son los derechos humanos y los derechos sociales, económicos y culturales se van a conocer como los derechos de segunda generación, para que también lo tengamos sobre la mesa, ¿no? Y que al mismo tiempo son derechos fundamentales. ¿Qué se va a establecer en ese artículo 15 de este DESC? El derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a participar nuevamente en la vida cultural, a gozar de las artes, a beneficiarse del progreso de la ciencia y la técnica, el derecho de autoría, etc. Pero ¿qué es lo que nos va a decir en los años 70 la discusión práctica de estos pactos? Es que según Teixeira Coelho, un famoso investigador en temas de cultura, va a decir que estas declaraciones podrían describirse como un instrumento en una era de la expectativa de derechos. Fíjense bien lo que dice Teixeira Coelho, que estos pactos, todas estas propuestas, no son sino registros de una era de expectativas de derecho. ¿Y por qué? Porque, y esto nos atañe directamente a los derechos culturales, porque el principal problema de estos es, y esto que lo destaquemos, la diversidad y complejidad del concepto de cultura. Es decir, ¿por qué no se pueden operacionalizar los derechos culturales? ¿Por qué no se pueden hacer tan fácilmente jurídicamente exigibles? Porque el concepto de cultura se constituye como el nombre de un problema en el contexto jurídico que estamos viviendo. Ningún instrumento jurídico, y esto es un elemento importante de discutir, ningún instrumento jurídico internacional vinculante para los estados adopta una definición concreta de cultura. Fíjense en eso, ningún instrumento jurídico internacional vinculante para los estados adopta una definición de cultura. Es decir, lo que se conoce como el hard law, ¿no? Volviendo a los ciúticos del inglés, ¿no? Es claro que este problema teórico del concepto en sí es una dificultad operativa, jurídica, para la implementación de los derechos culturales. Solo en los instrumentos no vinculantes, o los del soft power, ¿no? También, o del soft law, perdón, existe una definición un poco más consensuada, y es una definición trazada por la UNESCO, ¿sí? Que es la que probablemente todos nosotros aquí conocemos en la mesa, que dice que cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. Según los juristas, o según lo que yo he investigado en este tema,
Esa definición antropológica, abierta, consensuada por el mundo antropológico y cultural, ha sido más bien inoperante en la ciencia jurídica. Es decir, en el contexto de la discusión de los derechos culturales, el concepto, que puede ser un concepto diferencial, un concepto jerárquico, un concepto genérico, o como algunos discutimos a nivel del concepto de cultura, que este sería la mediación entre subjetividad y estructura, al no existir un consenso del concepto en sí, lo que se haya escrito entonces es un problema concreto de cómo es que podemos hacer una legislación específica con respecto a la definición de los derechos culturales. Sin embargo, lo que ha hecho las Naciones Unidas es que desde el año 2009 ha hecho una definición, entre comillas, consensuada de qué entendemos por derechos culturales. Estos, protegen 6 dimensiones fundamentales. Primero, la creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para ejercerla. Segundo, la libertad de elegir, expresar y desarrollar identidades. Y esto es importante, escuchen bien, lo cual incluye el derecho a decidir no formar parte de determinados colectivos, así como el derecho a abandonar un colectivo y a participar en pie de igualdad en el proceso que lo defina. Es decir, los derechos culturales también, dentro de las Naciones Unidas, señala la posibilidad de que la gente puede o no decidir ser parte de una comunidad. Tercero, los derechos de las personas y los grupos a participar o no en la vida cultural que lo elijan. También relacionado con el segundo punto. Cuarto, el derecho a interactuar e intercambiar independientemente de la afiliación a un grupo y las fronteras. Quinto, este es el que nos convoca, el derecho a disfrutar de las artes, el conocimiento y el patrimonio cultural propio y ajeno, y a tener acceso a ellos. Y sexto, que es el último, el derecho a participar en la definición y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de los derechos culturales. Esto es importante que todos lo tengamos en cuenta cuando discutamos el tema de los derechos culturales. Búsquenlo en la página web de la ONU, donde se establecen esos 6 derechos que se protegen específicamente para los derechos culturales. Ahora bien, ¿dónde es más aplicable el derecho cultural? Específicamente, o en el hard law, ¿no? Específicamente en el que dice relación con el acceso, participación y contribuir en la vida cultural. Entendido como el derecho al acceso a la cultura. Es decir, la posibilidad de que todos nosotros tengamos el hecho efectivo de participar en la vida cultural a través del acceso a bienes y servicios culturales, así como también beneficiarnos o gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. En otros términos, frente a los derechos culturales, lo que ha sido más aplicable, más jurídicamente factible de poder ser implementado en este contexto difuso del concepto en sí de cultura es al derecho al acceso a bienes y servicios culturales. Y esto donde se manifiesta más concretamente en otra convención de la UNESCO del año 2005, que es sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, repito, del año 2005. Busquen ese documento porque realmente ayuda a poder pensar este fenómeno. ¿Por qué es importante entonces en este contexto discutir este fenómeno? Porque al estimular la creatividad, el intelecto, la identidad, el desarrollo de la personalidad y la diversidad de expresiones culturales, la UNESCO va a señalar que en la medida en que eso se defienda, las sociedades van a lograr un desarrollo sustentable, sostenible y con fuerza a nivel de su respeto por las identidades culturales. El problema de esto es que el defender el acceso a los derechos del acceso a la cultura no es un derecho cultural per se, no es una categoría, llamémoslo así, esencial del espíritu de los derechos culturales. Más bien, es el último eslabón en la cadena cultural de la cual todos nosotros somos partes. Es decir, el acceso a los bienes y servicios culturales no es sino un aspecto mínimo de lo que tiene que ver con esta noción del derecho a la vida cultural. Entonces, en este contexto, ¿sí?, la accesibilidad a los bienes, pormenorizar el tipo de actividades, lograr que el Estado facilite el acceso a ciertos espacios, tiene otro problema, y que dice relación con que el ejercicio de estos derechos
está en dos niveles, en el nivel individual y el nivel colectivo. En el nivel individual, todos nosotros tendríamos derecho a poder acceder a escuchar a un intérprete, a acceder a un museo, a acceder al cine, a poder leer un libro, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil para la lógica jurídica el defender este derecho a nivel individual. Sin embargo, el derecho a nivel colectivo, es decir, tener el acceso a una exposición de arte, por ejemplo, colectiva, a rituales, a fiestas populares, a elementos culturales más complejos, cómo se operacionalizan esos elementos, son claramente consideraciones más complejas de este proceso. Sumado a esto, hay otro elemento fundamental que es la progresividad de los derechos culturales. Es decir, además que estos son universales, tienen una interdependencia, hay una lógica de indivisibilidad con respecto a ellos, elemento que los colegas, bueno, amigos, abogados sabrán mejor que yo, algo que yo no estudié, por cierto, que me alegro, perdón, no estudié Derecho, me equivoqué cuando coloqué la bolita en la postulación, es que la progresividad implica la prohibición de regresividad y retroceso, pero también los derechos culturales, o el derecho al acceso a la cultura, depende de los recursos que están a disposición de los estados. Es decir, son progresivos, no es que sean implementados de un momento a otro, sino que tienen relación con la posibilidad que los estados pueden, en el transcurso de los tiempos, sus recursos e instituciones, poder asegurarlos. Ese es un elemento fundamental dentro de esta discusión. Voy terminando. Dos elementos o dos ejemplos fundamentales. Primero, es importante leer la experiencia mexicana. La experiencia mexicana tiene dos consideraciones importantes en este debate. Primero, es que México en los últimos años ha establecido dos leyes que tienen grandes diferencias entre sí. Primero está la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales. Esta ley, que es más bien federal, es decir, como el Estado más bien general de México, es considerada por el mundo mexicano como la clásica ley que le da la facultad al Estado para definir centradamente la oferta estandarizada que deben dar a la sociedad en términos de acceso a la cultura. Es decir, tiene la lógica de culturizar a la población o más bien coactivamente entregarle lo que la sociedad debería aprender y que está en una relación clásica del concepto de la democratización cultural, es decir, que la gente tenga acceso a la cultura de las artes. Esta ley tiene una lógica top-down, también para los ciúticos del inglés, que básicamente dice relación con que esta ley ha sido establecida a partir de lo que la jerarquía ha establecido por sobre la población. Pero al mismo tiempo México tiene otra ley, que es la ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Específicamente, la Ciudad de México ha establecido una ley específicamente de ellos que exige, entre otras cosas, un acceso irrestricto de toda persona, grupo o comunidad a la cultura y a su propia cultura, ¿no? Que está basada en un principio de igualdad, de pluralidad, dignidad e igualdad. Es decir, una ley basada en la lógica del bottom-up, también para los últimos. Es decir, que la gente digo los abogados, de que la conformación de esta ley está configurada en base a que las comunidades deciden qué es lo que ellas consideran como parte de su producción cultural. Y que estaría bajo una lógica de la famosa definición de la democracia cultural. Es importante, creo que para esta discusión, trabajar esa ley, discutirla, trabajar y poder ver cuáles son los elementos que nos podrían ayudar en este proceso constituyente. Finalmente, me gustaría contar que en el último informe de la relatora especial de los derechos culturales de las Naciones Unidas, centra en su informe la importancia decisiva que tienen los espacios públicos, los espacios como el GAM, los espacios culturales en general, para reforzar los derechos culturales. Es decir, que acceder a los espacios públicos sin discriminación alguna pueden permitir el expresar no solo la libertad, no solo la creatividad, no solo deliberar socialmente, no solo permitir un intercambio cultural, no solo ayudar a una convivencia a nivel estructural, sino que también permite poder ir reforzando,
reconfigurando la exigibilidad de derechos en el contexto de los derechos culturales. Es decir, que usar los espacios públicos, usar los espacios culturales como este, sin restricción, sería una exigibilidad que todos nosotros podríamos aplicar en este contexto. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que yo investigo especialmente en mis estudios, es que lo que hemos visto en el transcurso de los últimos 10 años es que el acceso a los espacios culturales como, no como esto, que este es muy pop, ¿no? Pero en otra gran parte de la población chilena ha ido no solo disminuyendo el acceso al teatro, a la danza, a la lectura, a todos estos espacios, sino que más preocupantemente es que la gente que va comúnmente pertenece a los estratos más ricos, educados y jóvenes de la población chilena. Esos elementos, ¿sí?, lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, son preocupantes para poder ejercer el derecho a la cultura. Y dicho eso, ¿sí?, y para ir cerrando, quiero poder destacar que el concepto de vida cultural, yo tiendo a pensar que es donde debemos discutir cómo incorporar esa dimensión, ese elemento, ese concepto, insisto, el derecho a la vida cultural, a lo que estamos pensando de la Constitución. ¿Qué es vida cultural? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la consensuamos? ¿Cómo la discutimos? ¿Cómo la establecemos como una deliberación política, cultural en este contexto? Yo creo que es la clave dentro de la discusión de cómo escribimos la cultura dentro de la Constitución. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Andrés, la palabra es toda tuya. La primera presentación. Ahí. ¿Hay más abogados en la sala o no? Estoy solo. Ah, uno allá. Gracias. Gracias. Ciútico en todo caso no soy, definitivamente. Oye, a ver, a mí me invitaron a hablarles de dónde estamos hoy y cómo llegamos aquí. El capítulo siguiente, que es hasta dónde queremos llegar, es un tema que nos compete a todas y todos los que estamos acá en esta sala, porque es un capítulo que nosotros vamos a escribir. Entonces, la presentación es solamente de dónde estamos hoy y cómo llegamos ahí. Y lo cual nos va a obligar a leernos pasajes de la Constitución, ¿no? que quizás no es muy popular, pero esto es lo que tenemos hoy día. Tenemos que necesariamente zambullirnos al capítulo 3 de la Constitución de los derechos y deberes constitucionales. Este tiene el artículo 19, cuyo encabezado dice: la Constitución asegura a todas las personas. Y acá un poco de educación cívica, a pesar de que la Constitución no es necesariamente mi especialidad, pero a continuación habla de 26 numerales. ¿Okay? El numeral número 1 es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. El número 2 es la igualdad ante la ley. Número 3, igualdad ante la justicia. Y así vamos avanzando en los distintos numerales, ¿no es cierto?, que son derechos y deberes que la Constitución asegura a todas las personas. En ese recorrido nos encontramos con el 19, número 10, en que el encabezado nuevamente: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación. Y lo dejamos ahí, ¿no es cierto?, porque no es materia de la conversación hoy día. Y hacia el inciso final dice: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. ¿Okay? Primer encuentro con la creación artística, ¿no es cierto?, en este caso, artículo 19, número 10 de la Constitución. ¿Y cómo seguimos? Aquí nos saltamos al 19, número 12, donde se regula lo que todos conocemos como la libertad de expresión. Entonces, la Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Esa es la garantía, la libertad de expresión sin censura previa. ¿Y qué conexión tiene con nosotros? Que obviamente aquí hablamos de una opinión filosófica, religiosa, política, artística, ¿no es cierto?, y se manifiesta de cualquier forma, y una de las formas de manifestar, ¿no es cierto?, opinión también es a través del arte. ¿Okay? Entonces aquí, ¿cuál es la garantía que está involucrada? Que el arte, la cultura como forma de expresión no admite censura previa. Y hacia el final de este mismo numeral 12 del artículo 19 de la Constitución nos dice que la ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica, ¿no? Que vamos a profundizar en eso más adelante para saber cómo llegamos acá. Antes era mucho, mucho peor.
Vamos a llegar al 25, y esto no es trivial. El artículo 19, número 25, viene después del 24. Eso es como súper obvio. El 24 es el derecho de propiedad, ¿okay? Que es el que ustedes ya están escuchando, ¿no es cierto? En las distintas discusiones, nadie está disponible para que se toque, ¿no es cierto? En una discusión de un nuevo texto constitucional. Y fíjense ustedes que la propiedad intelectual, que es una forma de propiedad, ¿no es cierto?, está regulada inmediatamente a continuación del 19 número 24, de nuevo en el 25. Entonces tenemos que leerlo de la siguiente forma. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señala la ley y que no sea inferior al de la vida del titular. Acá conexión absoluta, ¿no es cierto?, con nuestro sector. Entonces, estos son los tres numerales del artículo 19 donde encontramos referencia a la cultura, al arte, ¿no es cierto? 19 número 10, 19 número 12 y 19 número 25. Y este tema no se agota acá. Ahora lo voy a contar cómo llegamos aquí. Hay dos reformas constitucionales tremendamente importantes. Estas ya son reformas constitucionales, no son simplemente leyes como está ahí, sino que son leyes que contenían una reforma constitucional. Una del año 89 y otra del año 2001. La del 89 es como la primera, no diría la primera gran reforma, pero una reforma que formaba parte de algo mucho más grande. Entre otras cosas, eliminar el artículo 8 de la Constitución, ¿no es cierto?, que proscribía ciertos pensamientos políticos, ¿no? Entonces, ahí es una parte. Y la otra es una reforma del 2001 que voy a hacer referencia más adelante. ¿Qué es lo que decía el inciso final del numeral 12? Y esto es historia, o sea, se pueden olvidar inmediatamente después de que lo escuchen, ¿no es cierto?, porque ya no es derecho vigente. Pero decía, la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas. ¿Okay? Lo primero que sale con la reforma lo que dice hoy. Lo primero que sale con la reforma del 89 es desde el y fijará en adelante. O sea, lo primero que hizo fue que desapareciera, ¿no es cierto?, toda referencia a que la expresión pública de otras actividades artísticas pudiese ser objeto de regulación, lo primero. Y, como ya les comentaba, la del 2001, ¿no es cierto?, lo que hace es reemplazar la palabra censura por calificación, que es como ustedes vieron en el artículo, ¿no es cierto?, en la primera, en la diapositiva anterior. Entonces, hoy día, ¿cómo quedó esto? La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. ¿Ok? Seguimos. En la misma ley del 2001 de reforma constitucional, el inciso primero, el numeral 25, como ya les decía yo, propiedad común 19 número 24, propiedad intelectual 19 número 25. El 19 número 25 se limitaba nada más que a hablar del derecho de autor y de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que también tiene el componente de la propiedad industrial, marcas comerciales, qué sé yo. Pero a eso se refería el 19 número 25. Y la reforma constitucional, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, le agrega, ¿no es cierto?, esta frase de la libertad, digamos, la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes. Y después, ¿no es cierto?, sigue con todo lo relativo al derecho de autor tal como viene redactada desde el año 1980. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Que es la pregunta. Aquí hay parte de la respuesta, ¿no es cierto?, parte de la explicación. Hay una película de Martin Scorsese, que por lo demás por estos días está estrenando, o estrenó en Netflix, ¿no es cierto?, El Irlandés, o sea, un tipo que está a otro nivel como director. Intentó estrenar en Chile, a través de una distribuidora, La última tentación de Cristo hacia fines de los 80. Y para los más jóvenes, ¿no es cierto?, que es una historia que ojalá nos olvidáramos todos, la película se calificó como rechazada, es decir, no se podía ver en el cine. Entonces, esa fue una primera parte de la historia. Esta historia continúa porque el año 97, y a un recurso final ante la Corte Suprema de Chile, definitivamente la película no se podía mostrar. Entraba en la categoría de rechazada, que bajo la censura cinematográfica de la época era posible. Era posible. Entonces, o era una de las alternativas de calificación, para ser más exacto. Entonces, esta película, la verdad, nadie la pudo ver, y esto desencadenó que un grupo de abogados demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Justicia. Se presenta la demanda en algún momento del primer semestre del 97 y el segundo semestre del 97, como un poco anticipándose a lo que se venía, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la época,
a través de un mensaje presidencial, presenta una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional a discusión. Y ese proyecto contenía esto de terminar con la censura cinematográfica y cambiarlo por calificación cinematográfica, y le agregaba al 19, y agregaba, ¿no es cierto?, esta frase que ya vimos de la libertad de crear y difundir las artes. ¿Okay? Entonces, a ese mensaje le debemos esa parte de la reforma constitucional y obviamente en parte a Martin Scorsese y el intento de estrenar su película, ¿no es cierto?, para lograr modificar nuestra legislación. El Estado de Chile termina siendo condenado por la Corte Interamericana en el año 2001 y parte de la condena es, ¿no es cierto?, adecuar nuestra legislación, tanto en la Constitución como en la ley, a las convenciones internacionales y todo lo que de alguna manera hemos conversado en este panel, ¿no es cierto?, y en el anterior. Y de eso se deriva, bueno, pocos meses después, gracias a que se adelantó, se promulga la reforma constitucional, le tocó cortar la cinta al presidente Ricardo Lagos, que ya estaba en el 2001, ¿no es cierto?, ejerciendo, y también derivó en un nuevo régimen de calificación cinematográfica. Como anécdota, de las primeras películas en ser calificadas, La Última Tentación de Cristo, y fue calificada a mayores de 18 años. Nada más que para que sepan. Bueno, esto no es todo. Me imagino que les pareció interesante cómo está escrita la Constitución en lo que se refiere a nuestra actividad, pero la segunda parte es más interesante todavía, porque tanto la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, como la libertad de emitir opinión, como la libertad de creación y difusión de las artes y el derecho de autor tienen aparejado, para ponerlos en ejercicio, el recurso de protección. ¿Qué significa esto? Que si por alguna, voy a hablar súper legal, ¿no es cierto?, está ahí, por alguna acción o omisión, arbitraria o ilegal, ¿no es cierto?, alguien sufre una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que están aquí en la Constitución, uno puede presentar un recurso de protección. Y eso no es trivial. Si ustedes se fijan ahí, no están todos los numerales del 1 al 26. No todas las garantías constitucionales tienen aparejado el recurso de protección. Sí, estos tres casos, ¿no es cierto?, o estas tres garantías que están absolutamente asociados con nuestro sector. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ante una corte de apelaciones. No es un tribunal unipersonal, ¿no es cierto?, ni de menor jerarquía. Es la corte de apelaciones, en una sala donde hay 3 ministros sentados, van a conocer de cuál es la vulneración a nuestro derecho. ¿Y cuál es el objetivo? Son dos: restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Y no hay más. ¿Okay? Pero eso lo busca en un procedimiento que es relativamente rápido, comparado con cualquier otra tramitación judicial, ¿no es cierto? Busca restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona que esté afectada. Entonces, de nuevo, toda esta redacción que vimos, ¿no es cierto?, en los distintos numerales, tiene de alguna manera una forma de ponerlo en ejercicio a través de un medio eficaz y efectivo como es el recurso de protección. Para cerrar, les cuento el caso de Felipe Rivas. ¿Alguien conoce a Felipe Rivas? ¿Felipe Rivas está acá? No. Bueno, hay dos personas que lo conocen. Es un artista plástico que, les voy a contar rápidamente el caso. El año 2016 fue seleccionado por el Consejo de la Cultura, en esa época era Consejo, no era Ministerio, fue seleccionado por el Consejo de la Cultura para formar parte de una muestra más grande que se iba a hacer en el Consejo en Valparaíso. A unos días o semanas antes de tener que montar la exposición, le dicen que no va más la presentación de su obra. Esto jurídicamente fue una orden de compra que le mandaron al momento en que le seleccionaron, súper mercantilizado, la verdad, una orden de compra, y la acción que lo motivó, ¿no es cierto?, a presentar el recurso de protección fue una cancelación de la orden de compra. ¿Okay? Y la verdad que Felipe, súper valiente, porque enfrentarse al Consejo de la Cultura, cuando todos sabemos lo importante que puede ser para toda la gente del sector, ¿no es cierto?, a través de los fondos, qué sé yo, él no se quedó tranquilo, tampoco necesitó ir a salir y contratar abogados, ¿no es cierto?, de súper, no sé, prestigio no quiero decir, pero ir y contratar. Él fue a la clínica jurídica de la Universidad de Diego Portales, con la cual no tengo ninguna vinculación, pero creo que hicieron un tremendo trabajo en este caso. Y ellos lo que hicieron fue justamente presentar un recurso de protección basado en la censura previa que sufrió Felipe Rivas, producto de la cancelación de la orden de compra y no poder mostrar su obra en esta exposición, y a la vez, ¿no es cierto?, afectar la libertad de creación y difusión de su arte. Entonces,
La sentencia está disponible para que ustedes la lean, ahí se pueden interiorizar, está todo bien explicado y finalmente, y esto resulta paradójico, ¿no es cierto?, se condena al Ministerio de la Cultura por censurar, derechamente. Y obviamente la persona Ernesto Tone, que era el presidente del Consejo con rango de ministro en esa época. Entonces, súper paradójico, para mí es un caso emblemático porque además es reciente, desde el 2016. Y de alguna manera es como Felipe se enfrentó, ¿no es cierto?, con la autoridad, y en eso no tuvo miedo. Entonces, este es como el panorama general del punto de vista de la Constitución hoy. Están estas garantías y garantías que de nuevo tienen el recurso de protección, y aquí tienen un caso, hay muchos otros casos, ¿no es cierto?, pero este sin duda alguna es el emblemático. Entonces, bueno, no sé, hay que responder la pregunta del panel porque yo creo que es como, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que todos tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Viene un proceso constituyente súper importante para todos y en definitiva, ¿qué es lo que no podemos dejar de ver ahí de alguna manera? La libertad de expresión sin censura previa, la libertad de crear y difundir las artes, una buena protección al derecho de autor. Y en eso es tarea de quienes estamos acá, digamos, estar alerta para que eso en definitiva de alguna manera termine escrito ahí. Gracias. Genial, Andrés, muchas gracias. Al tiro damos la palabra a don Francisco Gruñoli. Gracias. Bueno, tengo que agradecer el estar acá, pero me crea una sensación bastante extraña, ¿no? Cuando este edificio se construyó como edificio UNTAC 3, ¿no?, como una demostración además de un esfuerzo colectivo enorme, participamos varios artistas en esto, ¿no? Y en esta sala justamente estaba instalado un gran trabajo mío sobre los dos muros laterales, ¿no? Y ese trabajo fue retirado cuando aquí se instala el poder de la dictadura, ¿no? Yo creo que ese despojo, ¿no?, ese despojo nos habla de la relación poder y cultura, ¿no? Y de qué manera, digamos, el poder está cautelando históricamente desde siempre justamente la producción cultural, su instalación, digamos, ¿no?, de alguna manera observándola, de alguna manera midiéndola, etc. Y yo creo que cuando hablamos de una constitución tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Esta obra mía se hizo en un momento que también esto yo creo que viene al caso, ¿no?, mencionarlo, ¿no?, en un momento en que muchos artistas iniciábamos un proceso de saldar la brecha entre justamente los espacios culturales y la sociedad chilena, ¿no?, trabajando con lenguajes populares, con objetos de relación común, etc., ¿no? Cuando estos trabajos fueron exhibidos públicamente por primera vez, crearon una reacción terriblemente negativa en el público, y algunos de ellos fueron destruidos incluso, ¿no? Y generaron polémicas muy grandes, ¿no? Bueno, hoy día están en algunos catálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene importancia. Pero creo que esto es un tema que es necesario, del cual es necesario conversar, ¿no? ¿Qué sucede, digamos? ¿Por qué de pronto una acción cultural que justamente busca saldar una brecha, ¿no?, de pronto justamente, digamos, lo que hace es demostrar que hay una brecha insalvable, a lo mejor, o muy difícil de solucionar, ¿no? Durante la consolidación de la reforma universitaria, me tocó conocer a una gran figura de nuestra universidad, la Universidad de Chile, que es Fernando Monkever. Fernando Monkever era director del INTA, yo trabajé con él en la famosa comisión de investigación científica y creación artística que tenía la universidad en ese momento, ¿no? Y bueno, a mí me exoneraron de la universidad el mismo 73, pero Fernando siguió, digamos, y me encontré un día en la calle con él algunos años después. Le dije: Fernando, te felicito porque has hecho tú en cuanto a la nutrición de los niños chilenos, ¿no? Y él me dijo algo feroz. Me dijo: por favor, no me felicites, que para mí yo tengo un cargo de conciencia terrible con esto. ¿Y qué sucede, Fernando? Pero no me puedes decir eso, ¿no? Me dijo: el problema es que yo mejoro niños, estamos hablando de los años 80, ¿no? Yo mejoro niños, ¿no?,
que llegan a hogares de 20 palabras. Terrible, ¿no? 20 palabras. Si la palabra es un elemento de representación de mundo, habla de personas, ¿no?, de grupos sociales que tienen 20 palabras, o sea, tienen un mundo de 20 objetualidades o acciones. Entonces, indudablemente que aquí hay un problema muy grave, ¿no? O sea, esta brecha tiene que partir de una instancia de educación, pero muy anterior. En fin, es un problema, ¿no? Por otra parte, cuando se dice en las leyes en general, y hoy día se ha mencionado, ¿no?, salvo en el ejemplo de la UNESCO, digamos la definición de UNESCO que escuchamos, ¿no es cierto?, hace poco rato, ¿no?, se dice libre acceso a los bienes culturales, ¿no? Derecho de libre acceso. Suena muy bien. Suena muy bien, ¿no? Pero quiere decir eso mismo, que el bien cultural está acá y que la sociedad está acá. Y que hay un espacio intermedio, un intervalo. ¿Cómo sobrepaso ese intervalo, no? O sea, yo puedo abrir todos los derechos de acceso a los bienes culturales y a una sociedad que no tiene ninguna capacidad de comprensión profunda de lo que eso significa, ¿no? Bueno, entonces creo, digamos, que no basta que una ley diga, y ahora que estamos frente a una constitución, no basta que una ley diga eso, ¿no? Para mí el problema está desde el punto de vista de mi acción, ¿no?, de mi trabajo, de lo que es mi vida, ¿no?, lo que ha sido mi vida, ¿no?, en 4 términos que son absolutamente identificables desde mi ángulo, ¿no? Cultura, patrimonio, museo y arte. Yo creo que por lo menos yo no puedo separar, ¿no?, esta interacción, indudablemente todo esto en la gran esfera, digamos, de lo que significa educación, ¿no? Quiero volver un poco más atrás, acordándome de otro ejemplo que me parece importante, que me tocó vivirlo también. Durante la Unidad Popular se nos pidió a la Facultad de Bellas Artes que hiciéramos algunas acciones de tipo cultural en las poblaciones aledañas, ¿no? Se habían creado unos famosos estadios en las poblaciones, que eran unos muros muy sencillos de cemento, digamos, se llamaban Cerro Bulldog. Se habían hecho unos baños con ducha y se había dispuesto una pequeña galería. Seguía la tierra pelada, digamos, típica de la cancha de fútbol, al medio de la población, etcétera, ¿no? Y yo hice unos murales, digamos, con un grupo de alumnos y de ayudantes, ¿no?, que tenían mucha relación con lo que hice acá, que tenían una especie de geometrización de imágenes icónicas del cómic, etcétera, ¿no?, imágenes populares, ¿no? Y estaba yo conversando con el presidente de la Junta de Vecinos y se acerca un vecino y le dice: oiga, compañero, dice, ¿de qué se trata esto? Que nos vienen a pintar leceras que nosotros no entendemos. Y el presidente de la Junta de Vecinos le contestó algo que a mí me provocó una profunda emoción, ¿no?, y que no puedo olvidar. Le dijo: ¿y usted qué quiere, compañero? ¿Usted quiere que nos vengan a pintar aquí un ranchito con un arbolito, una tinajita, una carretita? ¿No? ¿No se da cuenta que con esas cosas nos dicen tontos? ¿No? Bueno, eso es, ¿no? O sea, un país que fabrica, ¿no?, que fabrica una sociedad de carretitas, ¿no?, de arbolitos y tinajitas, ¿no?, está muy mal, ¿no? Está realmente pésimo, ¿no? Bueno, y el presidente de la Junta de Vecinos lo que hacía era algo muy especial a mi juicio, ¿no? Algo que un filósofo que fue decano de nuestra facultad, Luis Oyarzún, cuando habla de arte contemporáneo dice, ¿no?, el arte contemporáneo es un problema. El arte contemporáneo es el arte de nuestra actualidad. Es el arte que habla de lo que está sucediendo. Y habla del acontecimiento que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo, dice Oyarzún, es un problema. Y es un problema para llevarse a la casa. Es un problema. Esto quiere decir que mi lenguaje, ¿no?, y mi capacidad de lectura queda sobrepasada, ¿no? Y estoy
adelante de una especie de monstruo, ¿no? Pero un monstruo que me intranquiliza de tal manera que tengo que llevármelo para la casa. Esto quiere decir que tengo que salir del espacio confortable, digamos, de mi cotidianidad, ¿no? Poseer un problema, y ese problema lo tengo que transmitir como problema, ¿no? En la medida que yo problematizo el mundo, estoy ampliando el mundo, ¿no? Eso es lo interesante, y por eso que yo no puedo dejar de ligar el problema de cultura, patrimonio, ¿no? Museo y arte, ¿no? Bueno, cultura, ¿no? Los griegos ya tenían el problema, ¿no? ¿Qué es lo que es cultura, no? Y lo primero que pensaron que era algo totalmente distinto a la naturaleza, ¿no? O sea, la cultura es humana, ¿no? Es un hacer humano, ¿no? Más adelante, ¿no es cierto?, otros filósofos, qué sé yo, los hegelianos, en fin, ¿no?, nos van a decir varias cosas, nos van a hablar de varias formas, haciendo ver que justamente la cultura es la que nos hace personas, ¿no? La cultura es la que nos humaniza, ¿no? O sea, y esto lo dice de una manera terriblemente dramática Ortega y Gasset, y muy poética por lo demás, ¿no? Él tenía una retórica muy particular, ¿no? Dice, la cultura es una acción natatoria del ser humano. Es nadar, ¿no? Nadar en un infinito, ¿no?, para sobrevivir, para salvarse. ¿Salvarse de qué? En el hundimiento. ¿Qué hundimiento? El hundimiento de no poder ser persona, ¿no? Ser persona significa alguien que es capaz, ¿no es cierto?, de tener una lectura del mundo que le toca vivir, ¿no?, hasta tal punto de poder interactuar también con ese mundo. Porque el mundo lo hace la persona, ¿no?, en cada generación, ¿no? Recibimos un mundo y del cuestionamiento de ese mundo es que vamos generando otros mundos, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces aquí viene, digamos, indudablemente la memoria. Nosotros hablamos de patrimonio. En inglés la palabra me gusta más, heritage, heredad, memoria. No algo sencillamente como que viene del padre, patrimonio, ¿no? Sino que es algo que de alguna manera, de lo que yo de alguna manera me hago responsable, ¿no? Que de alguna manera me está hablando más allá del hecho mismo. Las memorias son intangibles, ¿no? Las memorias son variables, tienen valores subjetivos determinados por la persona, ¿no? Entonces, bueno, esta heredad, ¿no?, es importante concebirla, digamos, a mi juicio como tal. O sea, no podemos hacer mundo sino desde el mundo. Borrar, entonces, significa generar una incapacidad de hacer mundo. Y aquí, a mi juicio, viene un problema que hoy día es contingente y que debemos meditar, ¿no? La cultura tiene en el hombre, ¿no?, o sea, el hombre tiene dos condiciones, su condición material, ¿no?, dirían los discípulos de hegeliano, ¿no?, y la condición como espiritual o cultural, ¿no? Pero esta división también se aplica a los objetos culturales, ¿no? Esta mesa, ¿no?, tiene un valor cultural en cuanto a su diseño, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tiene melamina, tiene patas de madera, o sea, este es un objeto material, ¿no? Y esto es uno de los problemas, yo creo que singulares que hoy día vemos, ¿no? Es muy polémico lo que voy a decir, pero es que no lo puedo eludir tampoco, ¿no? Nosotros estamos exhibiendo en este momento en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal un objeto extraño, para mi juicio absolutamente vinculado con nuestra realidad actual, ¿no? Nuestra realidad actual es la realidad del smartphone, ¿no?, pero especialmente para millones de niños en el mundo entero. El que está sentado en el smartphone, ¿no?,
es un tipo que ha perdido las relaciones de espacio temporales y de corporeidad. Y uno se pregunta, digamos, cuál será la arquitectura de personas así, ¿no? Ese objeto habla de eso. Y justamente en este momento, que es una especie de un arquitecto, ¿no? Este objeto justamente por esa misma pregunta, ¿no? Se hace conmemorando los 170 años, ¿no? De la llegada de Brunet de Bayns a Chile, que es un arquitecto francés que funda la carrera de arquitectura en la Universidad de Chile, ¿no? Bueno, él es el autor de la iglesia de la Veracruz, ¿no? También se votó el monumento baquedano, que es de Virginio Arias. Podemos separar los valores simbólicos de los valores materiales y de los valores históricos. Es complejo, nos cuesta, ¿no? Claro, la religión hoy día está muy cuestionada por muchos factores, ¿no? Pero resulta que una ciudad, ¿no? Me pertenece, yo interactúo con ella en cuanto a la imagen, al imaginario que la ciudad me provee. Yo veo según lo que yo he visto. Yo veo esta botella porque mi madre me dijo que era botella, ¿no? Si no, eso no sé lo que es, ¿no? Tiene representación en la medida de la palabra, ¿no? Yo veo ciudad en la medida de lo que la ciudad me dice. ¿O aspiramos a que la ciudad sea como la estación central? ¿No? Es curioso eso. Bueno, quien alberga el patrimonio principalmente es el museo. ¿Por qué los museos están mal, y están mal en muchos países del mundo? El nuestro ya es paradójico, ¿no? Es un chiste, pero en fin, ¿no? Piensen ustedes, el museo está definido, digamos, prácticamente por lo que dice la UNESCO en el ICOM, ¿no? Prácticamente por los griegos cuando se hizo el museión, ¿no? Un museo de reunión de sabios y de algunas obras de escultura importantes, en un edificio muy importante, que es la extensión del Palacio de Alejandría, ¿no? Fue la famosa biblioteca de Alejandría quemada por los cruzados, ¿no? Bueno, esa definición, digamos, es la que persiste, se le agrega cosas de mediación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no ha variado mucho, ¿no? Pero el segundo gran ejemplo de museo es Roma, ¿no? En la Revolución Francesa se quiso repatriar obras de Roma a otros lugares, ¿no? Y un gran estudioso del momento, Bartolomé de Quincy, nos manda una carta, ¿no es cierto?, al Parlamento, a la Asamblea, ¿no?, diciendo que eso es imposible de hacer, porque Roma pasa a ser el gran museo del mundo, ¿no? Ahí uno puede comparar, puede ver, etcétera, todas las atribuciones para poder estudiar con claridad una obra. Pero Roma se constituyó porque los romanos se llevaban objetos de distintos países de tal manera que legitimaban a Roma como la ciudad de esos países. O sea, el museo ligado al poder. El museo legitimaba el poder, ¿no? Pero el museo visto de otra manera, ¿no? Como la Revolución Francesa, que abre el Louvre y lo declara museo público, con lo cual nace el museo abierto en la historia, más allá del de Roma, ¿no?, de lo que fue la ciudad de Roma, ¿no? El museo ya del pueblo, podríamos decir, como se diría en ese momento, ¿no? Ese museo va a tener otra cualidad, ¿no? Va a poder administrar obras que escapen a la hegemonía cultural del momento. El museo puede albergar aquello que es un desperdicio, aquello que es un desecho, aquello que es una ruina. Y en este sentido, el museo, ¿no?, puede, digamos, justamente en esta contraposición a la hegemonía cultural, ser considerado incluso en acciones subversivas, porque va a poner a disposición íconos al imaginario colectivo, digamos, que pueden subvertir, digamos, aquella cosa, aquel otro planteamiento, digamos totalizador, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar del museo, ¿no? Tenemos que hablar del museo. Tenemos que hablar de cómo es un museo, ¿no? Los arquitectos a lo largo de la historia han hecho muchas variedades de museos.
Un gran ejemplo es Le Corbusier, que piensa que el museo es una espiral que debe desarrollarse a toda la extensión de la ciudad, ¿no? Interesante, ¿no? Museo y público. Me estoy extendiendo, pero esto me parece importantísimo, ¿no? Museo y público. ¿De qué manera el museo está abierto constantemente a la actividad del público? ¿De qué manera el público no es el público que va al museo, ¿no? Sino el museo se entremete dentro de la actividad pública? Para mí el mejor ejemplo es un centro cultural que hay en la ciudad de San Paulo, en Brasil. Se construyó en un lugar en que la ciudad está dividida en dos. Entonces las señoras que van al supermercado tienen que pasar a través del centro cultural para ir a su casa, ¿no? Y cuando pasan a través de este centro, ¿no?, sucede algo extraordinario ahí, ¿no? O hay una performance, o hay un poeta que les entrega poesía y les recita, hay un psicoanalista un día, ¿no? Puede suceder cualquier cosa. Ese cualquier cosa que saca de lugar a la persona, ¿no?, y la pone en otra posibilidad de vida, ¿no? Ese es el museo. Porque eso es el arte, ¿no? El arte sencillamente es eso. La botella que pinta un pintor no es más la botella. Es otra posibilidad de la botella. Es otra posibilidad de la cosa, ¿no? Y esa otra posibilidad de la cosa se imprime entre nosotros. En Francia, en un museo, en la mañana, todos los museos en Francia en la mañana están dedicados a los niños hasta las 11 de la mañana, ¿no? Llego a un museo porque tenía que ir al director, ¿no? Y me encuentro con un grupo de niños en una sala, con su tía ahí, ¿no?, todos con su esquelito amarillo, niños muy chicos, ¿no? Y pongo atención y la tía les está proponiendo hablar de las berenjenas. Yo digo, típica tía, digamos, que va a enterar el día, ¿no?, con un pretexto, ¿no? Y los niños hablan de la berenjena y entran en mucha discusión sobre la berenjena, si la mamá la prepara así o no, pero de repente un monitor del museo les pregunta, ¿y de qué forma son las berenjenas? ¿Y de qué color son las berenjenas? Y yo empiezo a poner un poco más de atención y de pronto, después de toda la discusión que han tenido los niños, ¿no?, y se agitan mucho en esto, y no, son así, son así, el monitor les dice, ¿dónde hay berenjena en esta sala? Los niños miran los cuadros y dicen, ahí y ahí y ahí. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí está Picasso, ahí está Braque, ahí está Matisse. Caramba, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Llega francamente a ser doloroso, ¿no? Bueno, eso, ¿no? ¿De qué manera entonces el museo sirve a la educación, pero de esa manera tan activa realmente, ¿no? Viendo cómo se construye la obra, no idealizándola, no esta es una obra de un genio, no esto es famoso porque está en tal libro, no. No, eso es valioso porque está hecho así, porque tiene un proceso. En la medida que el público internaliza, que yo internalizo un proceso, lo hago mío, y ese proceso lo puedo trasladar a mi vida cotidiana, ¿no? Y problematizo mi vida cotidiana, ¿no? Y aprendo a mirarla desde otro ángulo también, ¿no? Quiero cerrar sencillamente insistiendo, digamos, porque parece que me he extendido mucho, ¿no? Tenía más cosas que decir, pero arte, ¿no? Y arte, digamos, y cerrando con, quiero que es cultura, ¿no? Si cultura es lo que hacen los hombres, ¿no?, es el quehacer humano en la razón de la constitución de su persona, ¿no?, y el arte es una acción natural del hombre, ¿no?, resulta que también tenemos que llegar a entender esa permeabilidad del concepto de arte como productor de imaginarios, como ampliación de los imaginarios públicos, como otras lecturas de mundo, ¿no? Y esto no vale solamente para las artes visuales, sino que para todo el mundo del arte, ¿no? Y el museo es el gran espacio que debería acoger todas estas manifestaciones del arte, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya tenemos una primera aproximación, una primera delimitación de los desafíos que supone la sola pregunta por la sola idea de incorporar la cultura a la Constitución. Ahora escuchemos qué se ha estado debatiendo. Vamos a
dejar a Constanza Llévenes, representante del Cabildo Cultural Ciudadano. Hola a todos y todas. Bueno, agradecer este espacio de encuentro. Sabemos que estos espacios son fundamentales para el momento que estamos viviendo. Y bueno, el Cabildo Cultural nació con ese mandato: escucharnos, mirarnos, dialogar. Quiero poner estos dos hitos como señales de en qué contexto estábamos cuando decidimos y nos organizamos para hacer un cabildo cultural. Que, quiero hacer el paréntesis, es uno de los tantos y muchos cabildos y encuentros y discusiones y asambleas que se han hecho. Yo estoy acá en representación de las más de 30 instituciones que convocamos y también más casi de las 2.000 personas que llegaron. Por un lado, reconocemos que la unión hace la fuerza. La colaboración entre el mundo cultural, los artistas, los gremios, los sindicatos ha sido fundamental también para levantar muchas demandas. Nosotros justo antes de las movilizaciones del 18 de octubre estábamos enfrentando un escenario del presupuesto de cultura para el 2020 muy problemático. 5 instituciones tenían el 20% del recorte, otras tantas no tenían el ajuste del IPC y en los fondos del Consejo Nacional de Televisión también venían con un recorte importante que ya venía acumulado, y por lo tanto el sector cultural se estaba viendo enfrentado a un recorte, valga la redundancia, de sus recursos, donde la cultura no tenía la importancia. Entonces, al unirnos nosotros ponemos en escenario. Lo mismo pasó cuando hace 1 año o 2 años sacamos a Mauricio Rojas como ministro, porque no estábamos de acuerdo. Entonces, la unión, vuelvo a repetir, y la colaboración es fundamental para todo lo que hacemos. Luego, las movilizaciones, por supuesto, como artistas, como trabajadores de la cultura, cómo nos hacemos parte, cómo también la cultura es una réplica de las desigualdades de la sociedad, cómo nosotros podemos repensar nuestras lógicas internas, cómo podemos abrir nuestros espacios también para escuchar a la ciudadanía y estar en sintonía con sus demandas. Entonces, ¿cómo contribuir? Colaborar, escuchar, dialogar, proponer. Por supuesto, cabildo cultural. Venimos con las experiencias que tuvo Claudio Di Girolamo a comienzos de los 90 con sus primeros cabildos culturales. Todo lo que se hizo con Michelle Bachelet para los ELA, y obviamente ahora con los movimientos y estaban resurgiendo también los cabildos culturales, era el momento también de llamar a un cabildo cultural donde hiciéramos el cruce entre instituciones culturales, artistas y los públicos. Vale. Entonces, ¿cuáles son los ejes? Lo más importante, fuimos más de 30 instituciones las convocantes, donde hay una multiplicidad de tamaños, de focos. Hay instituciones que tienen un origen público mucho más determinante, otras que somos de la sociedad civil, otras que son pequeños formatos. Hay asociaciones de productores independientes del audiovisual. Entonces hay mucha diversidad. Por otro lado, también queríamos romper con lo sectorial, no solamente reunirnos las personas que trabajamos para el teatro o para el patrimonio o para los museos. Queríamos unir todo y, por tanto, abrirlo a la ciudadanía. Y bueno, el mayor motor, obviamente los cabildos en estos momentos han estado abiertos a las demandas que van por salud, vivienda, educación, por todo. Pero ¿de qué manera también nos hacemos cargo de la importancia que la cultura debe tener en esta nueva constitución o en este nuevo pacto social? Y bueno, como les comentaba anteriormente, también era una oportunidad para repensar nuestras lógicas internas de cada una de las instituciones o cada una de nuestras producciones como artistas, trabajadores, para no replicar tampoco el modelo. Bueno, ahí está el listado de las organizaciones convocantes, pueden ver como toda la diversidad. Solamente para no leer cada una de ellas, me gustaría como destacar que también es interesante de que toda esta organización también surgió desde las bases y tuvimos el apoyo de nuestros directores y directoras, pero es interesante también cómo las nuevas generaciones de cada una de las instituciones y las instancias fueron surgidas desde nuevos trabajadores de la cultura que traen como un nuevo motor de hacer las cosas. Bueno, el impacto fueron casi 2.000 personas o 2.000 personas. Nosotros esperábamos al principio cerca de 300 personas, nunca nos imaginamos que íbamos a tener tal nivel de convocatoria. Nos sorprendió gratamente en un momento, no sabíamos,
muy bien qué hacer, pero dada una metodología que trabajamos nos permitió trabajar con cada una de las personas que llegó ahí. Bueno, eso también nos demostró, ahí está el espacio de Matucana 100 repleto, afuera también había la misma cantidad de gente, y en el fondo nos demostró nuestra hipótesis, que la cultura es parte de las preocupaciones de la ciudadanía y que también puede estar al servicio de estas demandas. Creemos que es fundamental para un desarrollo de una sociedad justa y equitativa, tan importante como la salud, la educación, debe estar ahí la cultura para garantizar todos nuestros derechos y vida cultural. Bueno, la metodología la trabajamos con una profesional que ha estado dedicada también a levantar procesos de cabildos para levantar metodologías para el nuevo pacto social. Ella es Margarita Mayra, que fue fundamental. Ella tiene experiencia en ciudadanía inteligente y en otras instancias también muy importantes, que nos prestó esta metodología. Tiene una base democrática donde cada uno de las personas que llegó ahí pudo proponer 3 temas a través de POSIT, y luego todo se unió de acuerdo a macro temas para que... perdón. De macro temas para luego discutir en mesas de trabajo y llegar a consensos. Los consensos estaban orientados a levantar medidas a corto y mediano plazo. Bueno, se llegaron a trabajar 38 mesas de trabajo de acuerdo a macro temas, varias se repitieron, y ahí está el resumen de algunas, por supuesto. Hay muchos temas que trascienden la sociedad, como pueblos originarios, derechos humanos, salud mental, que estaba muy presente, la educación artística desde la primera infancia y a todos los niveles de la sociedad, también la importancia de la educación cívica y cómo como artistas o trabajadores de la cultura podemos contribuir en eso. El medio ambiente también salió, por supuesto la protección social de los artistas y laboral, porque bueno, somos también trabajadores de un sistema que ha sido un poco nefasto para ciertas cosas que son fundamentales para seguir. Bueno, género, ahí pueden ver todo el listado. Medio de comunicación también, fundamental. Ahí parte de las mesas de trabajo que tuvimos. Muchas, en general, se dividieron como en promedio entre 30 y 40 personas. Esta en particular era de educación artística, que tuvo más de 60 personas. Y bueno, y la sistematización en el momento donde estamos ahora. Nosotros estamos en un proceso donde parte de los trabajadores que forman de la organización nos juntamos para trabajar en una sistematización que tiene como objetivo recoger cada una de las ideas, propuestas y diagnósticos que surgieron. Estamos en un proceso de análisis y de codificación abierta, trabajando para levantar las dimensiones y subdimensiones que puedan poder mostrar esto de manera profunda, pero también abierta, sin sesgos, que eso es lo más importante que nos preocupa. Y por supuesto, preparar este documento para que sea de acceso abierto a toda la comunidad, también entregar una versión más resumida para las autoridades y poder hacer una presentación abierta a público para diciembre. Igual, de todas maneras, con el plenario que tuvimos ese día, nosotros podemos sacar algunos resultados preliminares. Por supuesto, hay un rechazo transversal a la violación de los derechos humanos. Hay un llamado, esto fue antes de que se firmara el acuerdo de la nueva constitución, entonces por supuesto que salieron reiteradamente los llamados a plebiscito, a una nueva constitución, a una asamblea constituyente plurinacional y paritaria. Por supuesto, como les decía antes, también el tema de cómo nosotros podemos ser actores importantes para una educación cívica. Por supuesto, los derechos culturales que esté garantizado en esta nueva Constitución, cómo la red cultural, infraestructura y trabajadores está al servicio de este nuevo proceso constituyente, la educación artística que les comentaba, el 1% al gasto, o sea, el 1% de presupuesto de gasto público para cultura, revisión de los fondos concursables,
descentralización de los recursos, tanto a nivel territorial, comunal y regional. Y bueno, surgieron tantos otros temas, estos son algunas ideas que tienen que ver con cómo se facilita el acceso a los bienes culturales locales a través de la eliminación de los impuestos, como el IVA o protección a los artistas que comentaba anteriormente. Y eso básicamente, nosotros solo reiterarles que en diciembre vamos a tener este documento más detallado y de libre acceso para toda la comunidad. Esta fue una instancia sumamente rica para también escucharnos y entender cómo podemos aportar. Fue solamente una primera experiencia. Nosotros estamos muy entusiasmados de poder generar otros tipos de encuentros que no necesariamente sean cabildos o también quizás otros cabildos. También el llamado a que muchas de estas instituciones que están trabajando en el cabildo cultural están haciendo sus propios encuentros particulares, o sea, Balmaceda Arte Joven también ha hecho con los jóvenes, el Museo de la Solidaridad también ha hecho encuentros con Fernando Atria, cabildos con los vecinos de ahí, el mismo Festival Santiago Amil hará en enero otros cabildos para facilitar en regiones. Entonces también el llamado es como de qué manera estas instituciones o sus propias instituciones o ustedes como ciudadanos independientes pueden también autoconvocar otras instancias de diálogo, otro tipo de encuentros, porque tenemos la tarea de informar, de educarnos y de debatir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, y felicitaciones por ese tremendo encuentro. Ignacio, la palabra es tuya. Muy buenas tardes. Intentaré ser breve porque ya tenemos hambre, estamos como en la hora del almuerzo. Yo vengo a presentar algunos resultados preliminares también y parciales de una actividad que denominamos Cabildo Artístico Cultural. Este espacio sesionó durante los meses de octubre y noviembre en 3 ocasiones en la sede del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, en Bellavista, a instancia de la convocatoria de una serie de organizaciones. Son menos que las del Cabildo de Matucana, así que las puedo nombrar. El Sindicato de Actores y Actrices SIDARTE, la Unión Nacional de Artistas, la Red Nacional Danza Sur, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP, Arte Asociado Contemporáneo, ACA. Ahí, y lo digo por transparencia, ahí aparentemente no estaba como consensuado absolutamente dentro de esta organización, entonces es como una convocatoria parcial, ¿sí? Asociación de Cantantes Líricos de Chile, ACLICH, la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos, ACTRES, la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, ANATRAP, y la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, el Sindicato de Cine, de Trabajadores del Cine Síntesis y el Circo del Mundo. Como les contaba, el Cabildo sesionó 3 veces durante los meses de octubre y noviembre. Asistieron trabajadores y trabajadoras de la cultura en un amplio espectro, artistas autodefinidos como populares o comunitarios, artistas visuales, actores, actrices, bailarines, bailarinas, gestores y gestoras, músicos, músicas, cirqueros, cirqueras, etc. La metodología fue bastante simple y flexible. El primer cabildo, que tiene que haber alrededor de entre 300 y 400 personas, para nuestro espacio era también mucha gente. Nosotros como grupos convocantes propusimos una serie de temas como posibles de trabajar, y se dio una instancia interesante, conflictiva para lo que estábamos moderando el espacio, pero interesante, que la asamblea cuestionó los temas, ¿ya? Nosotros nos parecían que eran muy amplios y que cabían todos los espacios, pero lo cierto es que la asamblea dijo no queremos estos temas y queremos que tenga que ser una conversa más libre. Entonces nos organizamos por número de carnet de identidad y establecimos 10 mesas de trabajo de manera absolutamente aleatoria. Luego esas mesas de trabajo presentaron en un plenario final sus avances y conclusiones,
y nosotros les solicitamos que mandaran un acta a posterior de cada una de las mesas, y con esas actas es que para la segunda sesión pudimos establecer una serie de universos temáticos. Entonces volvieron a sesionar las mismas mesas que querían profundizar estas conversaciones ya iniciadas, pero además dimos la flexibilidad para quienes no se sintieran cómodos en los temas que habían predominado en su mesa, se pasearan por otras mesas viendo dónde había un espacio para poder aportar. Entonces, por eso les digo que fue una metodología semifallida, flexible, adaptable, adaptada. Voy a leer algunas cuestiones porque quiero ser como lo más fiel posible. Nosotros también estamos en un proceso de sistematización de esta información. Estamos trabajando también con una socióloga y un equipo de gente que va a redactar un documento final que pretende ser un insumo que sirva para alimentar la discusión en otros espacios, para el proceso constituyente, etc. Sin embargo, y dicho esto, nosotros como, un poco en la línea de lo que planteaba la compañera, nosotros en el plenario decidimos, y vamos a sacar una declaración pública ahora, como 3 elementos que nos parecía fundamental como manifestar de manera como clara hoy, ¿no? Por un lado, la condena irrestricta a las violaciones de los derechos humanos, exigir justicia y responsabilidades tanto de civiles como de uniformados, policías, militares, en el entendido de que sin justicia no hay paz social. Luego, la Asamblea y el Cabildo se declara en un estado de movilización permanente, siempre en la perspectiva de una Asamblea Constituyente, democrática, pluralista y ciudadana. Y por último, manifestamos una voluntad de trabajo, de articulación del sector, particularmente con otros cabildos, otros espacios, asambleas que han puesto como su centro la reflexión en torno al rol de las artes y la cultura. Entonces, algunas ideas, reflexiones que podemos extraer de estos plenarios básicamente antes de procesar todas las actas finales. Yo lo traté de estructurar como en un universo temático un poco tendencioso, no tendencioso, antojadizo, pero me dan un poco de orden para poder plantearlo. Un universo de cosas respecto a la movilización propiamente tal. Se dice y se manifiesta de manera muy transversal que el arte debe estar en la calle, apoyar la movilización social, no apoyar al pueblo como entes ajenos, sino que por el contrario somos pueblo movilizado y con nuestras herramientas nos manifestamos. Promover y generar intervenciones artístico-callejeras. Hay un grupo dentro del propio Cabildo que está organizando algunas actividades de este tipo. Luego, que el arte y sus manifestaciones deben ser un espacio de canalización de las emociones, un espacio de contención. Se hace una especial mención al rol que puede cumplir el arte trabajando con niños y tercera edad. En este sentido se hace un énfasis en el rol pedagógico y formativo que puede cumplir el arte precisamente en un periodo de politización social. Luego se habla de la necesidad de autoeducarse en materia constitucional, salir a los territorios, hacer formación comunitaria, la necesidad de ver experiencias de otros países en materia de procesos constituyentes y escuchar a diferentes expertos asumiendo algo que se dijo acá que era interesante, sus sesgos políticos, ¿no? Entendiendo que un abogado constitucionalista, un experto constitucional no es per se una mirada objetiva, sino que es una mirada subjetiva que interpreta un cuerpo legal y por lo tanto tiene siempre un sesgo. Ocupar los soportes audiovisuales y las redes sociales para informar sobre actividades y llamados a la movilización. Levantar un festival de artes escénicas con foco en derechos humanos. Esto ya está andando. Se armó ahí dentro del Cabildo un equipo de gente que está trabajando y ya está encaminado este festival de artes escénicas con foco en derechos humanos. Las expresiones artísticas, se expresa esto, ayudan a acercar a la movilización a la gente que la mira con desconfianza y temor. ¿Ya? Sería como la expresión artística dentro del espacio de la movilización, un espacio de convocatoria. Promover actividades artísticas y culturales que instalen en las comunidades y territorios espacios de reflexión con otras herramientas y recursos, el cuerpo, las emociones, la creatividad. Es decir, permitir que no solo haya una reflexión unívocamente intelectual, sino también aproximarse desde otras herramientas que también forman parte del mundo de las artes, de la creación, a el proceso constituyente. Respecto a la sociedad
en su conjunto. Este es otro subtítulo mío, respecto a la sociedad en su conjunto. Rescato una frase de un grupo que puso en su acta final y que me parece interesante, y dice: entender el proceso de colonización, el extractivismo y mantener la atención en las demandas de los pueblos indígenas, considerando la idea de la pluralidad. Considerar que esos flaites o lumpen que aparecen en todos los medios o inclusive en nosotros mismos realmente son marginados producto de esta sociedad. Luego, un concepto que aparece permanentemente es que el arte y la cultura generan cohesión social, que el arte puede estar al servicio de la generación de educación cívica. Otro grupo hace una introducción a su acta con este siguiente diagnóstico, me parece interesante compartirlo también de manera literal. Dice: el modelo neoliberal ha generado modos de producción y consumo de arte y cultura que dan cuenta de un debilitamiento del tejido social vinculante, que en algunos barrios o sectores avanzó incluso hasta el desmantelamiento total. Y este mismo grupo se responde en sus respuestas, digamos, en sus conclusiones, y dice: en general consideramos fundamental replantear tanto el vínculo entre arte, cultura y comunidad como la relación entre artistas y comunidades, fomentando una perspectiva horizontal, colectiva, comunitaria, dinámica, pública, localista, autoconsciente y autocrítica para el desarrollo de esas relaciones. En particular, demandamos la legitimación de las prácticas artísticas y culturales no especializadas de las diversas comunidades ciudadanas a través de la asignación de recursos del Estado de forma directa y también a través de fondos concursables. Respecto a la Constitución, otro subtítulo, se habla permanentemente de que ser paritaria, plurinacional, ciudadana. Se dice que se debe cuestionar y modificar el concepto de Estado subsidiario, cambiar más bien a la idea de un Estado solidario con derechos sociales garantizados. Respecto al proceso constituyente, se dice que debe ser un proceso, porque ya es así, que viene desde abajo y que tenga como eje la dignidad. Y por último, que las artes y la cultura pueden trabajar por la rearticulación del tejido social, que es finalmente el que tiene que dar vida a este proceso constituyente. Respecto al sector propiamente tal, entendido también el sector como un ámbito laboral, ¿sí? Como un sector circuito, para algunos industria y un sector laboral. Se dice que hay que relevar los conceptos de arte y cultura como bienes comunes y que esto debiera estar dentro de la Constitución. El rol preponderante que deben tener la cultura y las artes en una nueva Constitución. La cultura se dice que debe estar al centro de este nuevo Chile, y porque este modelo político, económico y social precisamente las puso en un rol de subordinación y como un nicho más de mercado. Alguien nombró esto también, si no me equivoco, Jaime Baza o alguno de los expositores, ¿no? La necesidad de repensar la institucionalidad cultural. Aquí, a pesar de los avances sustantivos que tenemos en materia de institucionalidad cultural, de leyes, por cierto, hace poco promulgada la Ley de Arte Escénica, existe todavía en amplios sectores una sensación de poca legitimidad de la institución cultural. Y ahí se habla mucho de la necesidad de volver a repensar esta organización. Hay un problema urgente de laborabilidad hoy. La cancelación de temporadas, festivales, clases, tiene con un problema laboral importante al sector. Por cierto, no somos el único, pero se hace mención en ello. Y, por ejemplo, porque además los teatros, la gente que está en la arte escénica, abren de noche y la mayoría está en la zona cero de la ciudad. Entonces están con muchos problemas de mantenimiento, incluso de sus costos básicos, ¿no? Se propone una mesa de trabajo del sector que permita abordar urgencias sectoriales. Se habla de descentralizar, decolonizar y deselitizar el arte. Esto como un norte, ¿no? El cómo está pendiente. Cómo el arte se hace parte del cambio cultural en los modos de relación al interior de los espacios de enseñanza y creación, en el entendido de que esto es no solo un proceso de cambio, de revolución político, económica, social, sino que es inminentemente cultural. Y que las relaciones jerárquicas, verticales, están hoy día en cuestionamiento, en los modelos de enseñanza, en las instituciones, incluso en los equipos creativos. Que el arte y el teatro pueden ayudar a generar comunidad. Se habla de poner en valor el rol histórico y simbólico del cuerpo, de los cuerpos físicos. Y por último, el rol del arte en la construcción
y permanencia de la memoria del país. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Cómo están las energías para hacer una ronda de preguntas? Ahí. Entonces, los micrófonos. Empecemos por acá. Hay dos chicas y por acá el caballero. ¿Aló? Y atrás luego. ¿Se escucha? Sí. Tengo una pregunta específicamente para, bueno, gracias a todos los expositores por presentarnos desde sus distintas disciplinas esta discusión y este diálogo. Tengo una pregunta específicamente para Tomás y Andrés con respecto a cómo se compone esta nueva constitución. Específicamente yo leí un poco de la cultura dentro de la constitución mexicana y habla dos cosas que son súper importantes. Primera, que los artículos de por sí no se consideran dentro de esta constitución, sino más bien un sistema constituyente nuevo, y que al mismo tiempo el concepto de cultura no parece ser relevante y que no existe como una visión oficial y que sea determinante a la hora de generar una nueva constitución que tome las temáticas culturales, y que tiene dos formas de verse como un derecho fundamental y un derecho además que cruza otros derechos, ¿cierto? No sé si es que me estoy explicando bien porque yo no tengo conocimiento para nada de esto. Y que la Constitución mexicana habla específicamente del tema de la accesibilidad, pero no así del apoyo a la creación específico, ni tampoco algo que garantice la profesionalización. Entonces yo consulto todo esto como un agente cultural por el día de mañana, cuando nos pongamos en el diálogo, de cómo velar no solamente por la accesibilidad que tiene que ver netamente con el tema de los recursos, sino también cómo se puede instaurar esta temática como un artículo o como un sistema constituyente dentro de esta nueva reestructuración constitucional. Eso. Hola, también bueno, agradecer. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista de lo que acabamos de escuchar, tanto a nivel institucional, en lugar del museo, como los petitorios que han surgido desde el sector, tanto en las asambleas y cabildos realizadas. Pero para mí también en estos momentos, además de nuestros petitorios como sector y de establecer cuáles son nuestras necesidades y nuestras luchas, me parece muy pertinente también empezar a pensar este proceso constituyente y el lugar que va a tener la cultura en ello. Por eso me surgen algunas dudas en relación a cómo estos petitorios, que al resonar también de alguna forma me pregunto si son parte de una política específica o si son materias que pueden entrar y de qué manera entran finalmente en una constitución, sobre todo en base a lo que ha surgido en las asambleas y en los cabildos. Pero particularmente un poco, y también profundizando en lo que decía aquí mi compañera al lado, me parece súper importante y pertinente preguntarnos por, primero que nada, justamente el derecho, ¿cierto?, al acceso, que es algo que no queda claro dentro de la Constitución actual, ya que está establecida desde la libertad de expresión y dentro del tema de la propiedad intelectual, pero el derecho en sí no es algo que quede en específico. Y por otra parte, y aquí es donde me pregunto en relación a cuándo algo es una política, cuándo algo puede entrar directamente como un artículo de la Constitución, cuando establecemos la pregunta en torno a las condiciones del desarrollo artístico. Justamente al entender cultura como un complejo universo, tanto en base a esta idea de lo que dice la UNESCO, del conjunto de rasgos que nos constituyen en cuanto a la parte espiritual, no material y material, pensando en el patrimonio tangible, intangible y en el arte en sí mismo, creo que hasta ahora también, justamente por la lógica capitalista que nos recorre como mercado, se ha establecido siempre una visión del arte y de la cultura en base al tema de los bienes y los servicios. Y me pasa hoy día también que cómo podemos establecer una política del arte, o sea, sin desconocer la importancia del concepto cultura, pero que en sí es tan complejo, y siento también que muchos de acá que estamos hoy día somos artistas o trabajamos del lugar del arte, cómo hacer esa diferenciación también dentro de la Constitución, estableciendo una lógica de condiciones y dignidad básica para que el desarrollo de la creación sea posible. Porque siempre hablamos del arte como una cosa orgánica que sucede en sí misma, o sea, todo artista siempre va a crear arte, pero ¿cuáles son las condiciones para que eso se desarrolle? Pensando justamente en que hoy día, claro, dependemos de fondos concursables, de recursos que surgen desde privados o de espacios públicos, pero ¿cuáles son las condiciones básicas que se pueden establecer? ¿Es posible hacerlo dentro de una constitución? Esa es mi pregunta.
Buenas tardes a todas las personas. Quisiera dar un profundo agradecimiento a usted por explicar esto en forma didáctica. También a Churra, que yo fui al tercer encuentro, te esperábamos todo, pero estuvo súper bueno. Anteriormente yo iba a las actividades de Andrea Gutiérrez, entonces estoy súper como agradecido por la instancia que dan. Lo otro, hay un problema también dentro de nosotros como artistas. Yo me voy a presentar primero. Yo soy bailarín de calle de inicio de los años 90 más o menos. Pertenezco al área hip hop y baile urbano, ¿ya? Además yo hago escuela en la calle, que es donde pertenezco yo, y yo me siento súper orgulloso, súper bien de ser bailarín de calle, porque nosotros somos la primera línea. Con plata o sin plata nosotros vamos a los colegios, vamos a las poblaciones y estamos. Además, yo soy contador del año 98, me pareció fabuloso que mencionara el Código Tributario. Yo termino muy mal después de aprender tantas reformas. En el área tributaria me tuve que borrar de mi cabeza más de 50 fórmulas, me tuve que grabar 50, y ahora como viene el cambio constitucional, yo creo que va a terminar en el psiquiátrico, así que pues para allá. Menos mal que tengo el baile para poder desahogarme. Después de eso, yo como bailarín de calle, yo siempre he tenido sueños súper románticos, poéticos. No sé, pues ver el nombre bailarín de calle que tenga ese nombre, esa calle. O no sé, pues, actualmente colocar en una oficina de danza el estudio sensual Spider-Man, ¿cachai? Son sueños súper románticos. Ahora, mi pregunta es súper como objetiva después ya de todo el contexto que le expliqué. Yo también me dedico a estudiar las leyes y todo eso por mi carrera de contador tributarista. Habrá una forma, yo tengo entendido que el pacto social y la nueva constitución no es algo legal, lo que yo tengo entendido porque fue un acuerdo entre partidos políticos. Hoy día se está viviendo la segunda etapa que tiene que ver con qué es lo que se va a detallar ahí, ¿cierto? Entonces, como el tema de la cultura siempre está sonando, ¿por qué no se, dentro de la mesa de técnica no se puede incluir, por ejemplo, algunos artículos de la Constitución de 1980, incluir la ley de arte escénica, el Código del Trabajo con algunos artículos, la ley de donaciones, la ley de inclusión de 2010, la ley de deporte y la ley fondar creada por el Mineduc? No sé si dentro se podrá ahora incluir, como hacer un resumen y incluirla en la nueva Constitución. Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Gracias. Hay una palabra, pedí ahí, y con eso pasamos a la otra más, y con eso cerramos. Tenemos poco tiempo. Ahí el micrófono, allá arriba. Buenas tardes. No, todavía ya. ¿Sí? Vamos a esta pregunta y al tiro nada. ¿Aló? ¿Aló? Sí. El micrófono, por favor. Lo cedo. Está el compañero ahí después. Sí. Ya. Voy a intentar, muy breve. En un momento escuché que la definición de cultura de la UNESCO es inoperante. Me gustaría que si pudiesen responder un poco por qué es inoperante la definición de cultura. Otro punto es qué opinan sobre la patrimonialización que viene también desde la UNESCO respecto a que son personas también foráneas, externas, que están decidiendo sobre qué es patrimonio y qué no, sobre las distintas culturas. Eso es otra cosa. Y cómo ven ustedes esta idea de los parámetros simbólicos que tienen, por ejemplo, la caída de una estatua de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Y que después a Caupolicán ponen su cabeza colgando de su mano en relación sobre todo al valor patrimonial que podrían tener, por ejemplo, la estatua de Pedro de Valdivia versus las reivindicaciones sociales espontáneas y que son necesarias de hacer. Esa es como la tercera. Y si contemplan también dentro de la reflexión, que esto es un cuarto punto, si hay espacios dentro de la cultura en donde el Estado no tiene que intervenir.
no tiene que estar. Ok. En relación a, por ejemplo, yo no recuerdo en qué libro sobre cultura leí, pero un baile chino que siempre de forma comunitaria han hecho un almuerzo dentro de todo lo que significa la fiesta dentro de un baile chino. Sin embargo, en un año en específico el alcalde dijo, ya saben que no se preocupen, yo les voy a dar almuerzo a todos. Pero se quiebra obviamente la idea de comunidad y lo que sucede alrededor de ese contexto. Esas 4 Ok, puntos. gracias. ¿Aló? Buenas tardes. Primero que nada quiero mencionar el fallecimiento de Juan Pablo Langlois hoy. Y además quiero mencionar el tema de que ¿qué nos llevó a esto? La inequidad y la segregación. Y cómo como protagonistas del arte asumimos esa responsabilidad que durante 30 años también usufructuó de ese sistema para segregar y cómo muchos murieron en esa segregación y marginación. ¿Cómo asumimos esa responsabilidad? ¿Y cómo lo subsanamos? Gracias. Gracias por recordarnos también el lamentable fallecimiento de este gran artista. La palabra está ahí y cerramos porque necesitamos tiempo para respuesta. Buenas tardes. Bueno, los escuché atentamente, me llamó la atención el concepto que dijo el señor Peters de concepto de la vida cultural. Lo enlacé un poco con lo que escuché del señor Brugnoli, de esta separación entre la obra artística y la sociedad, como que hay un espacio ahí que está no ocupado y que hay mucho por hacer. O sea, yo participé en el cabildo de la SECH, de la Sociedad de Escritores de Chile. Y, por ejemplo, así como ya habían diagnósticos antes del movimiento social de desigualdad, bueno, un antecedente que me faltó un poquito sobre el fomento lector. O sea, que en nuestro país haya 53 personas que son analfabetos funcionales, nos tiene algo que decir y es un dato importante a la hora de instalar el tema de la cultura en esta discusión, porque yo siento que quizá para otros sectores sociales no es tan importante el tema de la cultura. Nosotros que trabajamos en cultura lo sabemos, es importante. Sabemos todas las dimensiones que ello implica, que es transversal a muchas disciplinas. Pero ¿cómo instalamos el tema en la opinión pública? O sea, yo siento que todos desde nuestras áreas podemos manejar cifras como las que yo llevo, por ejemplo, que lo que me toca a mí del fomento lector, que por ejemplo en Chile se lee, hay el 47%, en el 2008 me parece, leía un libro al año y esa cifra va disminuyendo. Las publicaciones de libros han aumentado, sin embargo la lectura de los mismos no va de la mano con ese aumento. Entonces ahí hay un gran espacio de reflexión que me hace mucho sentido con este concepto de vida cultural que hay que instalar, que es transversal a todas las edades, que la cultura sea algo... un centro en la vida desde la primera infancia hasta los cuarta edad, no sé, que sea como y ahí irlo peleando. Esto ya se está haciendo en todo caso, no a nivel quizá institucional, sino que cada uno, solamente que ahora con este movimiento nos ha dado la posibilidad quizá de visibilizar lo que está en cada uno. Entonces eso me gustaría preguntar, ¿cómo instalamos el tema para que sea relevante para la sociedad y pueda estar garantizado en la nueva Constitución? Gracias. Gracias. Tenemos la última pregunta entonces, bien cortita, por favor, para que puedan responder. ¿Escucha? Buenos días. Bueno, yo voy a ir rápidamente. Lo que les quiero ofrecer a ustedes, los creadores, porque yo soy parte de hace 50 años que estoy pintando, entonces... tuve la posibilidad en Francia durante 5 años de hacer discusiones sobre ciudadanía, creación con el viejo Mata. Este libro fue presentado hace 25 años más o menos al Fondar, nunca lo sacaron. Ustedes saben que el Fondar es una fundación especial. Este libro lo voy a colocar en PDF, porque está bien interesante lo que dice un gran creador que es el viejo Mata, y hay otro libro que también lo voy a colocar en PDF, gratis por supuesto, que se trata del Tratado de la Servidumbre Voluntaria de 1625, que es lo contrario del Príncipe de Maquiavelo, contemporáneo en esa época,
Y bueno, yo hice una versión pornográfica y después hice una versión para todo el mundo. Porque los jóvenes no leen si no hay algo que pasa con ellos mismos. Entonces, estos libros, mi nombre es Murúa, lo voy a colocar abiertamente porque es el momento de entregar este tipo de... Me pasé 25 años trabajando el sujeto, tuvimos discusiones hasta con Jean Baudrillard en la época en Nueva York sobre el mismo sujeto, que es el servilismo voluntario. La traducción al español es contra uno, es toda la mecánica de la tiranía y por supuesto que cae justamente en este Chile que estamos viviendo, está como calzado. Pero ese libro tiene 400 años, eso es todo lo que puedo aportar. Y yo creo que la solución para nuestros problemas, que no entendemos el lenguaje constitucional, es que nosotros los pintores, ilustradores, etcétera, hagamos dibujos para explicarle a la gente y para explicarnos nosotros mismos de qué se trata esa constitución. Y para eso tenemos gente que nos puede ayudar a nivel de explicar con dibujos. Mi especialidad es Gabriela Mistral. Si yo le doy un libro a los niños de Gabriela Mistral, yo le coloco 4 versos, 2 versos, porque más allá no quieren leer. Y eso es todo. Muchas gracias por el ofrecimiento también. Vamos con Tomás, Andrés. A ver, bueno, son hartas preguntas. Yo creo aquí necesitamos harta ayuda. A ver, aquí primero una pregunta que salió por acá. La verdad, ustedes han escuchado la hoja en blanco, ¿no es cierto? Eso significa que está todo por hacerse y todo por definirse. O sea, una hoja en blanco no tiene nada escrito, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y respecto al procedimiento, también no hay nada definido. Si ahora hay reunida, creo que se llama comisión técnica o algo por el estilo, es para definir qué pasos se van a ir dando, y de hecho ya se han juntado creo que 4 veces y no han llegado a acuerdos, así que lo cual no deja de preocupar. Pero eso va a ser nada más que el procedimiento a través del cual se va a llegar al resto de las cosas. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es que no hay nada de fondo, hoy día es solamente de forma lo que está en discusión. ¿Y por qué necesitamos a los partidos políticos o a todas las figuras, ¿no es cierto?, que aparecieron firmando esto? Porque esto parte por una reforma a la Constitución. La Constitución no prevé un mecanismo para una nueva Constitución. Entonces, por eso es, de alguna manera, valorable, ¿no es cierto?, más allá de lo que esté escrito en el acuerdo, hay un compromiso, entiendo que está representado, no sé qué porcentaje, será un 90% del Parlamento ahí, y que va a votar a favor de llegar a este fin. Eso parte de una reforma constitucional. De otra forma estaríamos ya discutiendo si es que vamos a lograr los quórums, ¿no es cierto?, que son bastante elevados para reformar la Constitución y poder entrar a este procedimiento. Eso ya está ganado. Ya la gente que suscribió esto, si cumple sus compromisos, me imagino que será así, y ordena, ¿no es cierto?, a su gente que está en el Congreso, esto debiera caminar. Eso es lo primero. Lo segundo, unas preguntas por allá, yo me hago exactamente las mismas preguntas que ustedes, y lamento no tener respuesta para todas ellas, la verdad. Pero lo que sí les quiero transmitir es que, no quiero transmitirles preocupación, porque no era el objetivo, pero más que nada como que hay que estar alerta. Yo creo que la actividad y que estamos todos involucrados tiene una sensibilidad única que no todo el mundo es capaz de captar, y no es una capacidad especial, ¿no es cierto? Pero nos desenvolvemos en una capa, ¿no es cierto?, distinta, en la cual muchas veces está el resto. Entonces, claro que es difícil instalar los temas, claro que es difícil que se discutan en la profundidad o con la extensión que nosotros podemos querer el día de mañana. Acá claramente lo que hay que tener es candidatos a la asamblea, o como se vaya a llamar, ¿no es cierto?, y identificar ahí, ¿no es cierto?, quiénes son de esta sensibilidad. Yo por lo pronto, lo que les puedo decir, porque ustedes levantan muchísimos temas, sería casi hacer una constitución nada más que para nuestro sector, ¿no es cierto?, y cuestión está la agricultura, y hay una cantidad de intereses. Las constituciones tienen que establecer principios. Y desde los principios, ¿no es cierto?, el desarrollo se lo entregan a las distintas leyes con distintos quórums. Ustedes deben haber escuchado la ley orgánica constitucional, las leyes de quórum calificado, las leyes simples. El desarrollo fino lo tienen esas leyes que se discuten en un congreso, que me imagino que tendremos la opción de elegir, ¿no es cierto?, especialmente para eso. Entonces, no puede una constitución agotar todos los temas, lo que sí establece principios. Y dentro de esos principios, ¿qué cosas yo identifico? Obviamente, ¿cuál es el rol del Estado en la cultura? ¿No es cierto? No va a decir que te va a financiar más o menos proyectos, pero te va a decir cuál es su rol, qué podemos esperar, qué le podemos exigir después.
hay todo un tema respecto a la diversidad cultural. Y de nuevo, basta con hablar de diversidad cultural y de ahí pueden nacer una serie de consecuencias legales, normativas, ¿no es cierto?, que regulen esto un poco más en detalle sin tener que agotarlo ahí. El derecho, ¿no es cierto?, a acceder a la cultura, fundamental también. Cómo se desarrolla después, más finamente, queda entregado a la ley. Y un cuarto es definitivamente gozar del patrimonio cultural inmaterial, material e inmaterial. Esos son temas que yo, ¿no es cierto?, diría tienen que estar y el desarrollo lo hará después. Una última cosa, y le paso a usted, que vamos a modificar la Constitución, vamos a terminar con un texto, ¿no es cierto?, con mayor o menos dificultad, pero va a estar ahí. Después vamos a tener que analizar qué normas, qué leyes existen hoy que ya no son compatibles con esa Constitución. Y van a estar derogadas automáticamente, tácitamente que se llama. Entonces, por ejemplo, las leyes de fomento audiovisual, de fomento al libro y la lectura, de fomento a la música, el Código del Trabajo, todo eso, lo más probable es que no sea tácitamente derogado, ¿no es cierto?, porque responden a ciertas políticas públicas de tiempos recientes que están muy en línea con lo que nosotros esperamos de la Constitución, pero sí también hay otros cuerpos normativos y también un poco lo que hablabas tú de las donaciones culturales. Esa ley está seguro que va a mantenerse absolutamente en pie y sin ninguna modificación, sin ninguna derogación tácita. Entonces, son cosas en las cuales también tenemos que pensar, cómo, porque es la Constitución la nueva, por lo tanto el resto se tiene que adecuar a la Constitución, no hacer al revés. Entonces, bueno, de nuevo, hay que estar súper alerta, hay que estar súper atento, hay que tener candidatos, hay que participar. De alguna manera la única forma que el producto final que nosotros veamos, ¿no es cierto?, no sea escrito por técnicos y por abogados en un idioma que nadie puede entender, ¿no es cierto?, sino que realmente nos represente. A ver, hay un elemento que yo creo que es fundamental, es que el concepto de cultura es el nombre de un problema. Es decir, no hay una suerte de definición estandarizada, consensuada de qué es lo que significa como tal, y esto es un problema que no solo tiene el derecho, sino que también las ciencias sociales, la sociología y gran parte de lo que estamos aquí conversando sobre ese fenómeno. Sin embargo, el establecer un acuerdo sobre qué significa cultura nos permite poder establecer finalmente el poder, no sé, porque si definimos cultura de cierta forma u otra, finalmente lo que se va a establecer ahí es cómo se leen los códigos y los símbolos culturales. Y eso tiene un problema a nivel político, ¿sabes? Porque en la medida en que yo defino qué son las formas de vivir y actuar, eso tiene repercusiones no solo en legitimar cuáles son las formas que son correctas y cuáles formas que son incorrectas. Y eso nos lleva a nosotros a nivel del mundo del arte, que justamente es que juega con eso, itera con eso, tensiona esos elementos, pone en juego por qué se ha definido ese elemento cultural como algo que no se tiene en común. La clásica discusión que uno plantea el tema del rodeo, por ejemplo. No, si el rodeo se plantea como un elemento cultural, de nuestra herencia, de nuestros elementos culturales, y tú dices como es barbárico, ¿no? Y eso nos lleva a la misma pregunta con la Constitución, ¿no? Yo siempre cito una frase de Benjamin, que es un filósofo, sé que es un poco aburrido, pero que él dice que finalmente todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Es decir, la Constitución que vamos a fijar hoy día, probablemente en 50 años más la gente lo va a ver y va a decir esto es barbárico. ¿Sí? Y puede ocurrir en 10, 15, 20, un siglo después, y que es lo que hoy en día está ocurriendo, ¿no? Y con respecto a eso, y por qué es importante el tema de que el concepto de cultura sea operante, operativo, es porque he escuchado por ahí a alguien que decía que si alguien leyó un libro o alguien vio una obra o no sé lo que sea, nunca va a tomar un arma. Yo creo que justamente el arte es lo que hace todo lo contrario, ¿no? Yo de hecho creo que gran parte de lo que estamos viendo aquí, el paño, el escenario que estamos viviendo hoy en día afuera, es justamente el arte, es eso, ¿sí? O sea, su arma, su pistola, su violencia es lo más necesario que tenemos que... Y la pregunta es cómo poder asegurar eso, cómo podemos, de que todos nosotros aquí podamos crear y podemos hacer circular esto a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que es una de las luchas que tenemos que establecer a nivel político estructural, ¿no? El problema que tiene esto es que el acceso a la cultura como un derecho no es simplemente que la gente pueda permitir que todo el mundo acceda a... La sociología, la antropología, en general todas las ciencias sociales ya han definido con claridad el hecho de que el acceder al arte y la cultura no es sino un acto de desciframiento. ¿Y eso qué implica?
es que una sociedad altamente desigual como la que vivimos hoy en día, no sino también reflejo de la desigual distribución de las categorías de ciframiento que tenemos con respecto a las obras. Las obras por sí solas, abrir los museos, abrir los teatros gratis, comúnmente no va a ser sino la gente que realiza ese derecho, cumpla ese derecho, si es que no posee las categorías de lectura de ese tipo de obras. Y la gran desigualdad que estamos viviendo hoy en día no es tanto el que esté disponible el acceso a las obras, sino que la gente y todos nosotros tengamos las capacidades para poder ver en eso significaciones significantes, que decía un murtiano, ¿sí? Es decir, que podamos ver ahí algo que nos haga sentido. Y mi pregunta, y esto es una incomodidad, es que hasta qué nivel la gente que estamos en el mundo del arte creamos con un desfase entre las categorías del cotidiano de gran parte de la población y las categorías que el propio mundo del arte genera para él mismo. Y ese desfase que hay entre esos dos niveles quizás es la gran pregunta que tenemos que hacernos en el concepto del derecho cultural. Eso. Francisco. Bueno, yo noté varias cosas de las preguntas, pero voy a tratar de meter todo en una sola cosa, ¿no? Yo lo que traté de decir, digamos, es que cultura es prácticamente todo que hacer humano para ser persona, y ahí podemos entender subsistemas, ¿no? Que serían las artes, la ciencia, la política, la economía, pero están totalmente imbricados siempre, ¿no? En la medida que nosotros fragmentamos la palabra cultura, ya creamos un ostracismo, ¿no? Ya decimos, bueno, esto es distinto, por lo tanto lo tratamos también distinto y no le damos las prioridades que eso corresponde, ¿no? Y en ese sentido, cuando se pregunta, digamos, cómo se apoya, digamos, el trabajo en la parte que corresponde a las artes o a las humanidades, etcétera, también, ¿no? Yo creo, digamos, que aquí hay que establecer una diferencia, ¿no? O sea, estos son tareas del Estado, son deberes del Estado, ¿no? Y aquí hay que hacer una diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? O sea, un gobierno es un programa político que dura 4 años en este momento en nuestro país, y el jefe del gobierno y todo su equipo tienen que cumplir ese programa, ¿no? Y el arte no puede estar subordinado a un programa político, ninguna actividad cultural puede estar subordinada a un programa político. Por lo tanto, creo, digamos, que aquí debe haber un sistema autónomo, tal como yo propuse ya hace años atrás, la creación del Consejo de la Cultura, que duró muy poco, desgraciadamente, ¿no? Y además no se implementó correctamente, a mi juicio tampoco, ¿no? Ahora, la cuestión de la accesibilidad. Bueno, hay otra pregunta, hay una cosa una frase que yo tengo una cierta repugnancia por ella, ¿no? Cuando se dice el arte debe, ¿no? El arte debe ser esto, el arte es un fluir, ¿no? Lo que hace el arte es ampliar nuestra capacidad de ver mundo y de hacer mundo, ¿no? Si yo pongo lo que el arte debe de hacer, ya estoy en la misma acción de un gobierno, ¿no? Bueno, y Hitler fue ejemplar en lo de decir lo que el arte debía de hacer, ¿no? Así que por favor, atención con eso, ¿no? Después, bueno, yo creo que eso es cultura de Estado, arte, gobierno del arte. Bueno, creo que eso resume un poco lo que tenía anotado. Hay otras cosas más que a mí me habría... Nuestra sociedad fragmentada ha dado origen también a formas culturales que creo que nos interesan, ¿no? La sociedad fragmentada dio origen a una expresión que se llama el TAG, tal vez de más interés antropológico que estético, ¿no? Pero también ha dado origen al street art, que son cosas que deben analizarse y son muy interesantes dentro del plano cultural, ¿no? Por lo tanto, digamos, aquí hay un globo muy grande, no hay una delimitación que deja algo fuera, ¿no? Es decir, lo más anticultural es dejar algo fuera. Y respecto a eso, lo importante, a mi juicio, es la educación, pero una educación que no trabaje sobre lo sancionado, el conocimiento sancionado, sino que desarrolle desde el niño la pregunta sobre el conocimiento. O sea, de qué manera nos inquietamos sobre el mundo en que vivimos, de qué manera somos capaces de irlo interrogando para ser a su vez capaces más adelante de reproponerlo, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Yo quisiera mencionar algo también muy brevemente sobre un poco a quién está direccionado este material que se está generando, ¿no? Como el material de los cabildos. Porque fue una pregunta que salió recurrentemente, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Es una demanda y vamos a exigirle a la institucionalidad que aplique nuevos programas, planes en función de las cosas que hemos deliberado en este espacio? Y tal vez lo más trascendente que aparecía o valioso en ese espacio era que precisamente estábamos en un proceso como de repolitización la sociedad chilena y probablemente en un proceso de una revolución cultural que todavía no alcanzamos a entender su alcance. Tenemos la sensación de que algo está muriendo o algo debería morir y algo debería nacer, ¿no? Pero todavía no sabemos muy claramente, o tenemos más claro qué es lo que debería morir, pero no exactamente qué es lo que debería nacer. Y en ese proceso también nos estamos replanteando cuál es el rol que nosotros, en cuanto ciudadanos, deberíamos cumplir en este proceso de construcción o del rol de las artes y la cultura en este nuevo Chile, ¿no? Porque precisamente uno de los diagnósticos que hemos realizado tanto a nivel político como cultural es que de alguna manera la ciudadanía en algún minuto entregamos o delegamos en otros espacios, precisamente en la institución, llevar como a cabo estas demandas o planteamientos que surgían desde la ciudadanía. Y cuando delegamos eso a ciertos representantes y nos desligamos de la fiscalización permanente de cómo se iban implementando esos planes, programas, por ejemplo en materia cultural, nos dimos cuenta de pronto que se había creado una cierta institucionalidad, un cuerpo legal que no necesariamente iba en la dirección de lo que las comunidades, los territorios, los ciudadanos creíamos que debía ser, ¿no? Y creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos precisamente como generación, esta generación que vive este proceso de cambio, de transformación de la sociedad chilena en su conjunto, es precisamente ser protagonistas de este espacio. Y ser protagonista, entre otras cosas, es dejar de pensar o de creer que son las instituciones y las organizaciones las que deben convocarnos permanentemente, como por ejemplo, para tener espacios de deliberación como este. Y surgió fuertemente en ese espacio decir, sí, claro, ni siquiera es el SIDARTE, el Sindicato de Actores o Actrices, que es una organización, qué sé yo, de la sociedad civil, que no responde a una institucionalidad estatal, pública, pero incluso no debiera necesariamente ser el sindicato el que debiera convocarnos, también debiéramos ser capaces nosotros en esta mesa de volver a convocarnos para seguir desarrollando las ideas, las propuestas que tenemos. Y ahí creo que también hay una clave de estos materiales que se están generando en estos espacios. No necesariamente son una demanda de la institucionalidad, sino también son, de alguna manera, un desafío a la acción de la propia ciudadanía. Muchas gracias, Ignacio. Solo en la línea de que decía Ignacio, que estoy totalmente de acuerdo, decir que también en ese proceso es fundamental que sigamos atentos a toda la negociación que viene, a cómo se están formando las mesas técnicas en relación a cómo va a ser el proceso de delegados. Es importante que estemos atentos para que esas opciones de delegados independientes para la Asamblea Constituyente, bueno, si es que ganamos y esperamos que sí, haya representantes del mundo de la cultura, que podamos nosotros también ser agentes activos también en esa difusión, en esa información y educación cívica que merecemos. Muchas gracias. Este es un proceso que se está construyendo, quedan todos invitados, agradecemos que hayan aceptado esta invitación y esperamos que haya sido un aporte para la discusión y estamos en contacto. Así que les pido un aplauso para los panelistas. Gracias.